La providencia en la Biblia. Dios, al crear, llamó de la nada a la existencia a todo lo que ha comenzado a ser fuera de él. Pero el acto creador de Dios aquí no se agota. Lo que surgió de la nada iba a volver a la nada si fuera dejado a sí mismo y no fuera en cambio el conservado por el Creador en la existencia. En realidad Dios, habiendo creado el cosmos una vez, continúa aún hoy creándolo y manteniéndolo en la existencia. La conservación es una creación continua. Conservatio est continua creatio. Podemos decir que la providencia divina, entendida en el sentido más genérico, se manifiesta ante todo en esa conservación, es decir, manteniendo en la existencia todo lo que recibió de la nada el ser. En este sentido, la providencia es como una constante e incesante confirmación de la obra de la creación en toda su riqueza y variedad. La providencia significa la constante e ininterrumpida presencia de Dios como creador en toda la creación. Es una presencia que continuamente llaga a las raíces más profundas de todo lo que existe, para así actuar allí como la causa primera del ser y del actuar. Él llega ahí, y en esta presencia de Dios se expresa continuamente la misma voluntad eterna de crear y de conservar lo que ha sido creado. Es una voluntad suma y plenamente soberana, mediante la cual Dios, según la naturaleza misma del bien que le es propia de modo absoluto, o bonum diffusibum sui, continúa pronunciándose, lo mismo que en el acto primero de la creación en favor del ser contra la nada, y en favor de la vida contra la muerte, y en favor de la luz contra las tinieblas. Esto está en Juan 1, versículos 4 y 5. En una palabra, es en favor de la verdad y del bien y de la belleza y de todo lo que existe. De nuevo, estimados escuchantes, yo lo diría como en una frase. En el misterio de la providencia se prolonga de un modo ininterrumpido e irreversible el juicio contenido en el libro del Génesis. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Génesis 1, de los versículos 24 al 31. Es decir, que constituye la fundamental e inquebrantable afirmación de la obra de la creación. Esta afirmación esencial no queda menoscabada por mal alguno que se derive de los límites inherentes a cada cosa del cosmos o que se produzca, como lo ha sucedido en la historia del hombre, en un doloroso contraste en el original, y vio Dios que era bueno y que era muy bueno. Génesis 1, del 24 al 31. Decir providencia divina significa reconocer que en el plan eterno de Dios y en sus designios de creador, ese mal que originariamente no tiene lugar, una vez cometido por el hombre, es permitido por Dios. En definitiva, está subordinado al bien, y todo concurre al bien, como dice el apóstol en Romanos 8:28. Pero este es un problema o una situación sobre el que habrá que volver de nuevo. La verdad de la providencia divina está presente en toda la revelación, y más aún se puede decir que impregna toda la revelación, lo mismo que la verdad de la creación constituye con ella el primer y principal punto de referencia en todo lo que Dios, muchas veces y de diversas maneras, quiso decir a los hombres por medio de los profetas, y últimamente por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Hebreos 1, versículo 1. Así pues, hay que releer esta verdad tanto en los textos de la revelación, donde se habla de ella directamente, como allí donde la Sagrada Escritura da testimonio de ella de un modo indirecto. Se encuentra desde el principio como una verdad fundamental de la fe en el magisterio ordinario de la Iglesia, aunque solo el Concilio Vaticano I se pronunció sobre ella en el ámbito de la solemne constitución dogmática del Fidei Católica. A propósito de la verdad sobre la creación, he aquí las palabras del Vaticano I. Dios conserva todo lo que ha creado y lo dirige con su providencia, extendiéndose de uno al otro confín con una fuerza y gobernándolo todo con bondad, todas las cosas,
Sabiduría 8, versículo 1. Todo está desnudo a los ojos de Dios. Hebreos 4, versículo 13. Incluso lo que tendrá lugar por el libre iniciativa o albedrío de las criaturas. El texto conciliar más bien es conciso. Como se ve, estaba dictado por la particular necesidad de los tiempos. Estamos hablando del siglo XIX. El concilio quería, ante todo, confirmar la enseñanza constante de la Iglesia sobre la providencia y por tanto la inmutable tradición doctrinal vinculada a todo el mensaje bíblico, como prueban los pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento contenidos en el texto. Al confirmar esta constante doctrina de la fe cristiana, el concilio intentaba contraponerse a los errores del materialismo y del deísmo de entonces. El materialismo, como se sabe, niega la existencia de Dios, mientras que el deísmo, aun admitiendo esa existencia de Dios y la creación del mundo, sostiene que Dios no se ocupa en absoluto del mundo ni de nada de lo que ha creado. Así que se podrá decir, pues, que precisamente el deísmo, con su doctrina, ataca directamente la verdad sobre la divina providencia, la separación de la obra de la creación de la providencia divina, que es típica del deísmo y que todavía más es la total negación de Dios propia del materialismo, abren el camino al determinismo materialista, al cual están completamente subordinados el hombre y su historia. El materialismo teórico se transforma en el materialismo histórico. En este contexto, la verdad sobre la existencia de Dios y en particular sobre la providencia divina constituye la fundamental y definitiva garantía del hombre y de su libertad en el cosmos, y lo deja a entender la Sagrada Escritura ya en el Antiguo Testamento, cuando ve a Dios como fuerte e inescrutable apoyo. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Salmo 17, versículos 2 y 3. Dios es el fundamento inquebrantable sobre el que el hombre se apoya con todo su ser. Mi suerte está en tu mano, Señor. Salmo 15, versículo 5. Se puede decir que la providencia divina, como soberana afirmación por parte de Dios de toda la creación, y en particular de la preeminencia del hombre entre las criaturas, constituye la garantía fundamental de la soberanía del hombre mismo con la relación al mundo. Esto no significa la anulación de la determinación inmanente en las leyes de la naturaleza, sino más bien la exclusión de ese determinismo materialista que reduce toda la existencia humana al reino de la necesidad, aniquilando prácticamente el reino de la libertad, que en cambio el Creador ha destinado al hombre. Dios, con su providencia, no cesa de ser el apoyo último del reino de la libertad. La fe en la providencia divina, como se ve, está íntimamente vinculada con la concepción basilar de la existencia humana, es decir, con el sentido de la vida del hombre. El hombre puede afrontar la existencia de un modo esencialmente diverso cuando tiene la certeza de no estar bajo el dominio de un ciego destino, es decir, un fatum, sino que depende de alguien que es su creador y su padre. Y es por esto que la fe en la divina providencia que está inscrita en las primeras palabras del símbolo apostólico al decir creo en Dios Padre Todopoderoso, libera a la existencia humana de las diversas formas del pensamiento fatalista. Siguiendo las huellas de la constante tradición de la enseñanza de la Iglesia y en particular del Concilio Vaticano I y también del Concilio Vaticano II, habla muchas veces de la divina providencia y de los textos de sus constituciones, y se deduce que Dios es el que cuida de todos con paterna solicitud. Esto está escrito en el Gaudium et Spes 24, y en particular del género humano. Esto está escrito en el Dei Verbum número 3. Es una manifestación de esta solicitud y es también la ley divina y eterna y objetiva y universal por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo, el universo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dignitatis Humanae, número 3. El hombre no existe efectivamente
sino por amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce el hombre libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Esto está en el Gaudium et Spes 19.